El caso saqueo público sigue dando de qué hablar desde el viernes de la semana pasada que empezamos a conocer algunos de los datos. Ayer hubo una resolución, a continuación le presentamos de qué va a tratar esta entrevista. 6 de los 32 imputados en el caso saqueo público, por el que también hay orden de captura en contra del expresidente de la República, Mauricio Funes, conocieron la resolución de la audiencia inicial por parte del juez del Tribunal Quinto de Paz. Se les acusa de sustraer 351 millones de dólares de fondos públicos. Recordemos que la Fiscalía General de la República giró orden de captura en contra del expresidente Mauricio Funes, familiares, allegados y exfuncionarios de su gobierno, entre los que se encuentran Regina Cañas, expareja del expresidente Funes, Cristina Pignato, hermana de la ex primera dama, Ada Michelle Sigüenza, actual pareja del expresidente Funes, Diego Roberto Funes y Carlos Mauricio Funes, hijos del exmandatario, y David Rivas, exsecretario de Comunicaciones, entre otros. Según la Fiscalía General, estas fueron las transacciones realizadas por el expresidente Funes en el periodo 2009-2014. Pago de tarjetas de crédito mediante empleados de Casa Presidencial por $130.579.82. Traslado de fondos a COSACE por $3.154.899. Viajes familiares junto a su ex esposa y grupo familiar y compañera de vida por $1.253.890. Donación de arma de fuego por $214.496. Depósitos, pago de préstamos, tarjetas de crédito y compra de vehículos de la ex primera dama por $216.216. Pagos de préstamo en efectivo por $114.539. Depósitos, pago de tarjetas de crédito y vehículos de Ada Michelle Guzmán por $484.379. Depósitos en efectivo de Elvi Paz Gutiérrez por $394.097. Depósitos, compra de vehículos a Diego Funes Cañas por $279.792. Pago de impuestos de empresa Polistepeque por $499.226. Depósito de pagos y compra de vehículos de Roberto Funes Avelar por $163.647. Fondos entregados a Ada Luz Guzmán y Juan Carlos Guzmán Verdugo por $351.530. Depósitos provenientes de Multimedia SADCB por $121.500. Traslado de fondos a Hugo Barrientos Arquitectos SADCB por $2.641.169. Y por la compra de vehículos, un monto de $184.990. Recordemos que este no es el único caso de supuesta corrupción que involucra a un expresidente de la República. Otros 2 expresidentes enfrentaron cargos por la justicia por los delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, desobediencia, lavado de dinero y activos y peculado. Este es el tema que analizaremos hoy en la entrevista de Hechos AM. Comenzamos. Precisamente para abordar esta temática le doy la bienvenida a nuestras invitadas. Esta mañana nos acompañan Carla Hernández y Margarita Escobar, ambas diputadas por el Partido Arena. Bienvenidas, ¿cómo están? Célida, Margarita, qué gusto compartir con ustedes y un saludo pues a los televidentes y a aquellos que ya se conducen a sus lugares de trabajo. Un gusto compartir con ustedes. Buenos días, Célida. ¿Qué tal, Carlita? Gusto saludarla. Buen día. Margarita. Buenos días, estimados amigos televidentes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ayer se dio a conocer la resolución de este caso y el fiscal ha dicho que se trata nada más de la primera etapa de este proceso. ¿Cuál es la lectura que ustedes dan a este caso? Mire, yo lo primero que quiero decir es ubicarnos en el contexto siguiente. Este ya es un caso judicializado, que ya está en manos de la Fiscalía General de la República y que está siguiendo el curso normal en este tipo de procedimientos, que es los tribunales, las investigaciones y todo lo que establece la ley. Creo que la Fiscalía General de la República está haciendo un papel bien importante en la lucha contra la corrupción y está tomando medidas realmente audaces, inéditas en la historia de nuestro país. También pienso que
desde el momento que la Fiscalía General de la República ha actuado, es de esperar entonces que todas las instituciones funcionen, que todas las personas que se vean afectadas, involucradas o que requieran de alguna información en este proceso, pues estén disponibles y dispuestas y anuentes a colaborar con la Fiscalía. Como ya lo ha indicado el fiscal, este es un tema que comienza y que está en una primera fase. Los detalles que hemos conocido reflejan exactamente eso, una primera fase de una investigación que quién sabe qué caminos o cuánto tiempo podrá durar. Ahora, el expresidente Funes se ha estado manifestando a través de su cuenta de Twitter y de hecho él asegura que las declaraciones del fiscal se dan justo previo a un proceso de posible reelección y que este caso de alguna forma va a favorecer que él se mantenga en el cargo por un nuevo periodo. ¿Hay fundamento desde su punto de vista, diputada, para que esto así sea? Mira, Celida, primero quiero decirte qué credibilidad le podemos dar a las palabras de un prófugo de la justicia que no viene a darle la cara a los salvadoreños. Eso es bien importante, uno tiene que ver de dónde vienen las cosas. Si él está tan seguro que todo es un caso elaborado en su contra, que es completamente inocente, ¿por qué no viene y da la cara? Precisamente por eso, y porque yo creo que debe de comparecer a la justicia, ante la justicia, porque no me parece justo que veamos esas cifras exorbitantes de más de 300 millones de dólares mientras tú ves esto en las escuelas. Cantón El Mecate, un aula para 8 grados diferentes, un aula de 3x2. Esto es lo que existe hoy por hoy en el territorio nacional, y mientras tanto un expresidente prófugo se llena de palabras en Twitter pero no viene y da la cara. Precisamente por eso, el día de ayer yo presenté a la Asamblea Legislativa un recomendable para que se agilice el estudio y ratificación del Tratado Centroamericano relativo a la extradición simplificada, porque si bien es cierto, en 1923 se firmó un convenio para tratar casos de extradición y está vigente y fue ratificado por El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Guatemala, este tratado de extradición centroamericana y de simplificación de la extradición que se firmó en 2005 da un proceso más expedito, es decir, es menos lento. Y yo lo pedí ayer y yo creo que ahora tenemos sobre la mesa un escenario, y es, hemos escuchado al candidato presidencial del FMLN decir y prometer de que él iba a ser el primero en la fila para pedir que Funes Cartagena viniera. Entonces, ahora, el FMLN debe decidir de qué lado está. El FMLN debe decidir si está del lado de la corrupción o del lado de la justicia. Y creo que eso es de lo que deben estar vigilantes de los salvadoreños. El FMLN debe ayudar a traer a Funes a que comparezca ante la justicia si quiere rescatar un poco de la credibilidad que ha perdido frente a sus bases. Entonces, yo creo que más allá de decir que se trata de una estrategia del fiscal para reelegirse, se debe de reconocer el trabajo que se está haciendo. Antes, todo el mundo se quejaba de que la fiscalía no hacía nada y que se había vuelto tapadera de corruptos. Y hoy que el fiscal está haciendo las cosas, sale un prófugo de la justicia a señalarlo y acusarlo de que está pensando en su reelección. Seamos serios, los salvadoreños se merecen de que veamos estos temas con objetividad y realmente que caiga todo el peso de la ley y que la impunidad no prevalezca a favor de los que violan la ley y que usan mal los recursos de los salvadoreños. Ahora, hablando de esa solicitud que usted hacía ayer de ratificar el Tratado Centroamericano relativo a la detención y extradición simplificada, ¿esto podría aplicar en el caso Funes o tendría que ya servir para futuros casos? Mira, yo no estoy segura si van a poderlo aplicar en el caso Funes, pero la realidad es una cosa: la impunidad en El Salvador se tiene que acabar y Centroamérica no puede ni debe ser guarida de delincuentes. Y para eso tenemos que trabajar. Creo que el caso de Mauricio Funes nos deja una lección aprendida, y es que nosotros debemos de hacer uso de todos los mecanismos necesarios para combatir la corrupción y la impunidad. Ahora bien, si de verdad queremos
caminar y avanzar hacia estos mecanismos, es importante que esto se apruebe de inmediato. Está desde el 2005 en la Asamblea y se inició su estudio en el 2006. Y quiero decirte que cuando se suscribió en Nicaragua, irónicamente fue en Nicaragua, dicho sea de paso, en 2011 fue Daniel Ortega el que pidió expresamente a sus diputados que se ratificara este convenio. Por lo tanto, yo no vería negativa de parte de él, si es que Funes Cartagena está en Nicaragua, de colaborar con el proceso. Cuando se firmó, participaron equipos multidisciplinarios de los estados partes, es decir, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, Relaciones Exteriores, y por lo tanto ya había pasado un filtro previo. ¿Qué es lo que hace falta? La voluntad política en la Asamblea. Y yo le hago un llamado a mis colegas a que seamos serios, que tomemos este ejemplo como para tomar acciones inmediatas y trascender de la palabra a la acción en cuanto a lo que a combatir la corrupción se refiere. Independientemente de este caso que estamos abordando, del caso Funes, a su juicio, diputada Escobar, ¿existe fundamento para que ustedes le den los votos? ¿Consideran que ha sido bueno el actuar del actual fiscal general de la República como para que él pueda seguir con un nuevo periodo? Mire, yo creo que no debemos mezclar este o cualquier otro caso con la reelección o elección de un fiscal general de la República. Llegado el momento, que no es todavía, tendríamos que estudiar todos los perfiles de los candidatos que se presentasen eventualmente para ser considerados en una elección de fiscal general de la República. Ni este ni ningún otro caso resiste un análisis político o ideológico. Y sinceramente creo que aquellos que están argumentando que la fiscalía o el fiscal actúa en base a su pretensión de ser reelecto, que están totalmente equivocados. Por el contrario, yo creo que una acción tan contundente como la que está viendo el país podría inclusive considerarse en detrimento y no un abono a una elección. Muchos quieren pintar de colores ideológicos o políticos lo que está sucediendo. El tema aquí es bien claro: corrupción e impunidad. No resiste ningún otro análisis. Y para eso hay que ser contundentes en que el caso está ya presentado por la Fiscalía, está ya en su curso legal, y lo que decía la diputada Hernández, para esto se requerirá la colaboración de todos los implicados, estén mencionadas en esta primera etapa o no. Por supuesto que todos podemos hacer ponderaciones políticas, ideológicas, pero francamente no abonan al tema. Aquí el tema es corrupción, impunidad, institucionalidad. El caso está siendo llevado por la Fiscalía, es de conocimiento público, y lo único que podemos pedir es que funcione la institucionalidad y que colaboren con la justicia. Sobre la extradición, hay dos temas esenciales en cualquier proceso de extradición. Uno es el requerimiento y el otro es la voluntad del país que está dando asilo. Que, por cierto, la corrupción o los delitos de corrupción no son sujetos de asilo. Este es otra categoría en el derecho internacional. El asilo político obedece única y exclusivamente a la persecución por el Estado hacia una persona por sus ideas políticas, no por sus actos como mandatario de la República o como asociado al régimen del poder. Por tanto, es cuestionable aún el tema de asilado político, porque no reúne los requisitos que estipula el derecho internacional público. Pero, de todas maneras, el asilo ha sido otorgado. Y ahora estamos frente a una nueva realidad. Hay un requerimiento explícito de la Fiscalía General de la República. La Cancillería salvadoreña deberá ejecutar ese requerimiento a través de oficio directo al gobierno de Nicaragua. Y la otra parte es la voluntad de ese gobierno para hacerlo de manera expedita. El caso del Tratado Centroamericano de
de extradición simplificada, podría servir, sin duda sería una base legal importante, y yo también me sumo a la petición de la diputada para que la comisión respectiva en la Asamblea vuelva a sacar ese archivo y lo estudie y actúe, porque de nada sirve que lo saque, se delibere, se convierta en un show político o mediático y que no lo aprueben. Aquí la idea es actuar con seriedad, como lo indica la diputada, analizar la pertinencia o no, todo es válido en una argumentación técnica, y proceder de conformidad a un análisis serio de la coyuntura de ese tratado con la realidad que vive El Salvador. Ya que hablas de acciones concretas, ayer estuvo en este mismo espacio con nosotros el analista Jorge Martínez, y bueno, él instaba precisamente a los diputados a que se tomaran acciones concretas, comenzando por la Asamblea Legislativa, para cerrar cualquier posibilidad, decía él, de que se siga utilizando fondos del Estado con fines ajenos al interés público. ¿Ustedes están dispuestas a emprender acciones en este sentido? Bueno, de hecho, yo ayer presenté este recomendable, y yo creo que tenemos que ser más acuciosos. Pero él se refería también al hecho de que, porque decía, bueno, es que algunos de los fondos incluso tuvieron que pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa. Es que a eso iba. De alguna forma. Hay traslados presupuestarios de partidas, y yo creo, y eso es lo que iba a decir, que debemos de ser más acuciosos en cuanto al estudio de esos traslados presupuestarios y que lleven una mayor justificación. Eso inicia en la Comisión de Hacienda, pues que por dicha tenemos aquí a nuestra diputada Margarita Escobar, y que por supuesto no dudo que ella va a ser muy responsable en la revisión de estos traslados presupuestarios. Es una mujer muy disciplinada para estudiar los temas, y yo considero que ahí comienza el trabajo en la Asamblea como parte de la responsabilidad que tenemos los diputados. Sí, mire, la Asamblea Legislativa tiene un papel importante, pero también todos los funcionarios públicos tienen la obligación de ser transparentes. Si de leyes se trata, pues yo le podría mencionar una cantidad de leyes que los funcionarios públicos estamos obligados a cumplir. Hay convenciones específicas de la lucha contra la corrupción que se deben cumplir. Una es la Convención Interamericana contra la Corrupción, y la otra es la de Naciones Unidas en la lucha contra la corrupción. Ambos tratados internacionales derivan al final del día en una responsabilidad personal de que el funcionario que escapa todas las leyes de la República, la Constitución y los tratados internacionales y decide actuar de manera ilegal e inmoral. Por eso ahora yo hago mucho énfasis en este tema. El caso que estamos comentando está judicializado, y lo que tenemos que hacer es, uno, reconocer el trabajo de la Fiscalía. Dos, hacer un llamado a todas las personas que puedan estar involucradas a que colaboren con la justicia. Y tercero, que las instituciones pues actúen apegado a derecho y que se termine la impunidad en este o en cualquier otro caso. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial, pero le invito a que se quede con nosotros. Y perdón, este no es un tema de izquierdas, de derechas o de ningún lado. Este es un tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad en El Salvador. Lo seguimos abordando cuando regresemos de la pausa. Estamos hablando del caso saqueo público, según le han denominado las autoridades, y hay que decir también que el caso del expresidente Funes lamentablemente no es el primero que se conoce. Ya antes conocíamos un caso muy similar o con situaciones muy parecidas, que es el del expresidente Saca. De hecho, hay quienes opinan que esta pudiera ser una práctica común desde hace varios años, es decir, el uso discrecional de los gastos reservados. ¿Cuál es la postura en este caso del partido Arena ante esta situación? Mira, nosotros hemos sido categóricos en decir que quien tenga deudas con la justicia debe de comparecer, y que por supuesto tenemos que cuidar de realizar todos los análisis necesarios en la Asamblea para que estas situaciones no se vuelvan a dar. Decía Margarita que hay muchas convenciones ratificadas a nivel nacional con otros países, y como parte de las Naciones Unidas, la convención que mencionaba Margarita ya hacía un llamado a los países centroamericanos a la ratificación del convenio de extradición simplificada para precisamente hacer estos procesos más expeditos. ¿Qué podemos hacer? Mira, quien quiera llegar
el otro año el Ejecutivo debe estar comprometido a combatir la corrupción. Y la corrupción se combate desde ya. Por eso digo y repito, el FMLN tiene en sus manos el momento para decidir de qué lado va a estar, si del lado de la corrupción o del lado de la justicia. Y yo creo que es momento de que todos nos pongamos de acuerdo en la Asamblea para aprobar este convenio. Creo que es lamentable lo que está sucediendo. Yo me pregunto, cuando tuitea el expresidente Funes, ¿no se pone a pensar realmente en todas las necesidades que vivieron los salvadoreños mientras él fue presidente? Como esto que yo ya les mostraba de la escuela. Y él despilfarrando el dinero. Veíamos que sale ahí Polistepeque, esas contrataciones, que algo tuvo que haber llegado a su bolsa definitivamente. Los partidos políticos tenemos que evolucionar. Los partidos políticos no deben convertirse en tapadera de corruptos. Ningún partido político debe. Y debe discutir al interior y al seno del partido cuáles son las acciones a tomar para prevenir que nuestros partidos se vuelvan guaridas de delincuentes. Yo creo que esa es la señal que están esperando los salvadoreños de nosotros. Yo coincido totalmente con la diputada Hernández. Los partidos políticos son esenciales a la democracia, pero para que los partidos políticos tengan la credibilidad frente al pueblo, deben actuar correctamente. Es por eso que Arena está impulsando muchísimo la democracia interna. Los partidos llevan una enorme responsabilidad en la selección de sus candidatos. Es ahí donde todo comienza, porque eventualmente cuando el pueblo va a una urna, va a elegir de una lista o de un candidato a la presidencia, de un proceso interno que ya seleccionaron los partidos políticos. ¿Hubo un error entonces al seleccionar a Elías Antonio Saca para que fungiera como presidente? La vida es evolutiva, la ley de partidos políticos no existía, y yo creo que nosotros debemos ubicar las cosas en su contexto histórico. Hoy en día existen leyes que no existían antes, y en lo referente a los partidos políticos no teníamos ni siquiera una ley de partidos políticos que obliga, entre otras cosas, a desarrollar procedimientos internos de selección y elección de candidatos a todas las postulaciones, diputados, alcaldes o presidente de la República. Obliga a ser transparente con el tema del financiamiento de los partidos políticos, obliga a tener un código de ética. Arena hizo una reforma estatutaria sin precedente. Desde el nacimiento del partido estableció una institucionalidad de separación de funciones y de atribuciones de las estructuras políticas partidarias del partido. Naturalmente que también los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad para impulsar a través de sus diputados nuevas leyes o nuevas formas que fortalezcan todavía más el marco legal para combatir la impunidad y combatir la corrupción. Así es de que yo creo que en el caso de Arena estamos haciendo lo correcto, lo hemos venido impulsando. Siempre hay mucho camino por mejorar, pero lo importante acá es decir que nosotros estamos en ese camino de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Yo solo quisiera agregar, Célida, coincido con Margarita en que cuando se eligió el candidato a Elías Antonio Saca, pues no teníamos ley de partidos políticos. Sin embargo, esta experiencia debe de servirnos, porque hay que admitir que nos equivocamos. Lamentablemente nos equivocamos, tenemos un expresidente que está siendo juzgado. Los delitos de corrupción son una opción personal, pero ahora tenemos la responsabilidad en nuestras manos de elegir mejor y de elegir a personas que no se van a dejar seducir y corromper cuando ya tienen poder. Y bueno, los salvadoreños tienen razón cuando se molestan, claro. Tienen razón cuando se indignan de ver expresidentes cuestionados, y creo que es momento de pasar esta página y como partidos tomarnos con mayor seriedad la elección de nuestros candidatos, definitivamente, porque sería mentir decir que no hubo un error, que no se cometió un error cuando se eligieron no solo a él, sino que algunas otras personas que lamentablemente pues terminaron corrompiéndose al llegar al gobierno,
pero estamos en un momento de la historia en que esto debe de cambiar. Y creo que es responsabilidad de nosotros exigir al interior de los partidos que las cosas se hagan bien. Hablando de cómo se lleva a cabo este proceso en el caso Saqueo Público, el expresidente Funes a través de su cuenta de Twitter decía: el juez Quinto de Paz resolvió en forma inhumana al ordenar la detención contra Banda, refiriéndose a que pues su condición de salud, ¿verdad? Decía: su delicado estado de salud no representa peligro de fuga y siempre ha estado dispuesta a enfrentar cualquier proceso judicial. Es una clara actitud arbitraria y revanchista. Y también se hacía una comparación con el caso de la esposa del expresidente Saca también. ¿Consideran ustedes que no estuvo bien el actuar en este caso del juzgado Quinto de Paz? Yo creo que el señor Funes, su opinión es eso, su opinión tuitera, su opinión siempre descalificando, echándole la culpa a toda la gente, todo el mundo es responsable aquí menos él. Pero aquí hay un tema muy serio. ¿Dónde está? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene a defenderla aquí? ¿Por qué no viene y esclarece las cosas? ¿Por qué no viene y acepta el requerimiento judicial de la Fiscalía General de la República, que ya ha hecho requerimiento de extradición y lo hace voluntariamente? Un tuit no deja de ser eso. Y viniendo de él, pues realmente yo no le presto mucha atención ya a sus tweets, porque no dejan de ser simplemente una opinión desde quién sabe dónde, cuando es aquí en El Salvador que se le está pidiendo que venga. De acuerdo con Margarita, y además él decía la palabra inhumano. ¿Qué más inhumano que cómo él se comportó con ella cuando era su esposa, pues? Que se paseaba de arriba para abajo con sus amantes, faltándole el respeto, maltratándola, ejerciendo maltrato psicológico, terminó enfermándola, y ahora resulta que él viene a hablar de un trato inhumano desde la distancia tuitera. Yo creo que no hay que tomar con seriedad las palabras de él, los procesos judiciales hay que respetarlos, creo que también tenemos que manejar esto con el respeto debido, que hay un menor de por medio y un niño que está sufriendo con esto, y definitivamente pues hacerle un llamado a Mauricio Funes, que parece que está tan pendiente de lo que sucede aquí, que venga y dé la cara a los salvadoreños de una vez por todas. Bueno, ya me quedan solamente unos minutos. La distancia tuitera no constituye un elemento de prueba en un juicio aquí en El Salvador. Si quiere hacer velar y valer su verdad, pues tiene que venir. Quiero agradecerles a ambas por habernos acompañado, por la apertura a este tema, y me quedan unos minutos nada más para una reflexión final. Bueno, la gran reflexión que hay que hacer es que El Salvador no resiste más seguir por un camino de corrupción e impunidad. La gran reflexión que creo debemos hacer es confiar en la Fiscalía General de la República y en las instituciones del país. Y lo tercero es que en este caso particular, donde no está el mayor implicado, no está presente en El Salvador, debe tomar de voluntad propia la decisión de volver a El Salvador, de decirle al pueblo salvadoreño, el mismo pueblo que le dio su confianza, alguna vez, aquí estoy y vengo a aclarar, si puedo, de los casos que se me imputan. Yo solo quiero hacer un llamado al FMLN. Señores del FMLN, decidan de qué lado quieren estar. ¿Quieren estar del lado de la corrupción? Sigan encubriendo a Mauricio Funes. ¿Quieren estar del lado de la justicia? Aprobemos la ratificación y ratifiquemos en la Asamblea el Tratado de Simplificación de la Extradición. Muchísimas gracias a ambas gracias por habernos acompañado. Gracias, Seguimos con más de Noticiero Hechos. Carlos Artiga y Lorena Mengíbar nos tienen más información.